de persona es la que Dios usa. Dios usa a personas, hermanos, que tienen ciertas características, que tienen ciertas cosas en sus vidas que agradan al Señor. Y la palabra del Señor nos muestra varias cosas que podemos, ¿verdad? Que podemos hacer para que Dios nos use. Yo no sé de usted, pero yo quiero ser un siervo del Señor. Yo quiero ser usado por el Señor. Yo quiero que Dios me use a mí para ayudar a otros. Ahí, número 1 dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Humillaos pues, el Señor Jesucristo, Él se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y dice la Biblia, se hizo hombre. Él es eterno, Él siempre ha sido eterno, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Él tomó cuerpo de hombre, Él se humilló, se hizo un bebé, nació como un hombre, creció como un niño, como un joven, como un adulto, y Él fue crucificado. Pero Él se humilló, dice la palabra del Señor, y luego Dios lo ensalzó. Así que número 1, Dios usa a los humildes, ¿verdad? Dios usa a los humildes, aquellos que están dispuestos en bajarse para ayudar a otros. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Eso es lo que significa ser una persona humilde, alguien que piensa de alguien más, alguien que está dispuesto en bajarse para poder servir a alguien. Dice la Biblia que nosotros debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos ensalce cuando fuere tiempo. Moisés fue uno de los hombres más mansos. Dice la Biblia el más manso de su tiempo. En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué fue que Dios, cuando necesitaba librar al pueblo de Israel, por qué fue que cuando el pueblo clamaba y el pueblo estaba esclavizado, por qué fue que Dios usó a Moisés? Porque Dios podía mover a Moisés. Dios podía usar a Moisés para hacer sus propósitos aquí en la tierra. El ser humilde, querido amigo, es uno bajarse para que Dios nos ayude a servir a otros, ayudar a otros en sus necesidades. Y qué bueno es poder, ¿verdad? Que Dios pueda ayudar a otros a través de nosotros. Que Dios pueda servir a otros a través de nosotros. Que los propósitos de Dios se puedan cumplir a través de nosotros en otras personas. Ayudar a jóvenes, ayudar a niños, ayudar a familias y poder servir a otros, que Dios pueda usarnos a nosotros. Moisés ayudó arriba de 2 millones de personas a salir de Egipto y seguir a Dios. Qué importante es ser humildes. Queridos amigos, la humildad es lo opuesto al orgullo. Dios no puede usar a una persona orgullosa. Dios no puede usar a una persona que se cree la mamá de Tarzán y que Él es todo, ¿verdad? Y que Él no necesita a Dios y que Él puede hacer todas las cosas. No. Alguien que es humilde, que sabe que no puede, pero busca a Dios. Dice Pablo que allá él, en sus debilidades, el poder de Dios era donde se manifestaba, ¿verdad? Pablo dijo, si Dios me va a dejar este aguijón, ¿verdad? Para ayudarme a mí, entonces yo le voy a echar ganas. Pero ¿a quién usa Dios? Dios usa, número 1, querido amigo, a los humildes. Número 2, Dios usa a los vasos limpios. Dice en Timoteo, 2 de Timoteo 2:20, más en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, edificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Querido amigo, si usted quiere que Dios lo use a usted tiene que ser humilde.
Usted tiene que recibir instrucciones del Señor para que Dios lo pueda usar a usted. Así como Dios le dijo a Felipe, Felipe, salte de esta ciudad y vete a aquella calle, ¿verdad? Que sale para Gaza, de ahí de Jerusalén. Entonces Dios lo guió. Él estuvo dispuesto en que Dios lo guiara. Pero número 2, queridos amigos, Dios usa a vasos limpios. La palabra del Señor nos menciona allá en la iglesia en tercera de Juan, que había 2 hombres que tenían un buen testimonio y había un hombre que tenía mal testimonio. Dice la Biblia que Gayo y Demetrio tenían buen testimonio, pero Diótrefes era un hombre que estaba sucio. Dice la palabra de Dios, yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama el tener primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las palabras, las obras, dice, que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa, dice la Biblia, de la iglesia. Primeramente vemos en la vida de Diótrefes que él estaba sucio con el orgullo. Dice la Biblia que él amaba el tener el primado. Él quería ser estimado por todos. Él quería tener la última palabra en todo. Él quería ser reconocido por todos. Dice la Biblia, número 1, él tenía ese problema. Número 2, él tenía un problema con su boca. Él estaba sucio con orgullo. Número 2, él estaba sucio en su boca. Dice la Biblia, estaba parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Número 3, dice la Biblia, no estaba contento. Siempre andaba chillando, siempre estaba, ¿verdad?, criticando, y siempre estaba viendo aquí, viendo allá, y viendo aquí, viendo allá. Y no estaba contento. Y luego número 3, ¿verdad? Número 4, él tenía una actitud mala en contra de los hermanos y en contra de la gente que quería entrar a la iglesia. No los recibía, dice la Biblia, prohibía a los que querían recibir y los echa de la iglesia. Diótrefes era un tremendo obstáculo para la iglesia que estaba ahí en ese tiempo. Queridos amigos, él estaba bien sucio de orgullo, él estaba bien sucio con sus palabras, él estaba bien sucio, él no estaba contento, él estaba descontento, ¿verdad? Él no recibía a los hermanos, tenía una mala actitud contra la gente, y corría a la gente de la iglesia. Déjale una pregunta esta mañana. ¿Usted quiere ser usado por Dios? Usted no puede tener una mala actitud. Usted no puede ser un chismoso y condenador con su boca. Hay pecados que se cometen con la boca. El chisme, la maldición, vemos ahí las cosas que, ¿verdad? La contención, el murmurar, el quejarse, el siempre estar ahí en problemas, ¿verdad? Con su boca. Pero Dios usa, queridos amigos, a los vasos limpios. Demetrio y Gayo tenían un tremendo testimonio y cómo los hermanos eran ayudados por ellos. Amén. Número 3. ¿A quién Dios usa? Número 3, Dios usa a aquellos que tienen visión. Usted recuerda a Nehemías y la visión que Dios le dio, ¿verdad?, para hacer algo por él. Dice la palabra del Señor que Nehemías se puso triste cuando escuchó cómo estaba la situación, cómo estaban los problemas allá en Jerusalén. Y él le pide a Dios que le dé gracia al rey para que él pueda ir a Jerusalén y poder levantar esas paredes, poder ayudar y proteger al pueblo de Dios. Dice la Biblia que cuando él llega a Jerusalén, Sanballat y Tobías se enojan porque alguien había venido para procurar el bien del pueblo. Alguien había venido. Dice la Biblia que ahí Nehemías se levanta en la noche y él va a ver, dice la Biblia, lo que se necesitaba hacer. Mientras otros dormían, él quería ver lo que Dios había puesto en su corazón que tenía que hacer para ayudar al pueblo. Pero Dios había puesto eso en su corazón. ¿Por qué Dios usó a Nehemías? Porque él tenía un deseo, ¿verdad? Él agarró una visión.
No estamos hablando de visiones locas ahí por causa de comer tanta pizza el domingo en la noche o cualquier noche, o comer tantos frijoles o echarse tantos tacos, ¿verdad? Queridos amigos, allí una visión es algo que Dios pone en su corazón, ¿verdad? Algo que Dios le muestra en su corazón. Un día Dios viene a Abraham y le dice a Abraham: Abraham, quiero hacer una nación contigo, pero vas a tener que dejar tu parentela, vas a tener que dejar tu tierra y vas a tener que irte a la ciudad donde yo te voy a guiar. Abraham, queridos amigos, agarró esa visión. Abraham agarró esa cosa en su corazón y se fue, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Dios ayudó a Nehemías a llevar a cabo su visión, sí. Dios ayudó a Abraham a llevar a cabo lo que Dios había puesto en su corazón, sí. Esdras, Dios le dio un deseo de levantar el templo una vez más. José, el soñador, hombres amigos y hermanos que tenían visión y carga, ¿verdad?, por las cosas del Señor. Yo nomás le animo a usted, ¿verdad?, a agarrar una visión para hacer algo por Dios. Número 4, ¿a quién Dios usa? A personas dispuestas. Pablo dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías, cuando oyó la voz del Señor, decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién os irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Déjale hago una pregunta, querido amigo, que me escucha. Usted que ha estado en la iglesia por 10, 15, 20 años. ¿Cuándo fue la última vez que usted dejó de calentar banca? Porque usted le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, úsame a mí. Ábreme las puertas en un ministerio. Ábreme las puertas en una ruta, en una clase, ayúdame a ser un ujier, ayúdame a ser alguien especial para ti. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor eso? Número 5, ¿a quién Dios usa? Si usted se fija, querido amigo, en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hechos, que Dios usó a aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña ahí que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro fue usado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tantos hombres en la Biblia del Señor Jesucristo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cosas supernaturales empezaron a pasar. Y querido amigo, dice la Biblia que Dios quiere darnos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que pedírsela y rogarle al Señor en oración y ser hombres listos para ser usados por Dios. Y luego, número 6, ¿a quién usa Dios? Dios usa a vasos quebrados con un toque especial de Dios. Dios cambió la vida de Jacob, un tranza a un príncipe con Dios. Y cómo Dios lo usó para ponerle su nombre a Israel. Y queridos amigos, usted puede ver en la Biblia cómo Dios usó a un asesino, allí a Moisés, a David y al apóstol Pablo, hombres que habían aprobado la muerte de otros, pero eran personas, sí, personas que estaban quebradas, pero tenían un toque de Dios. Yo nomás quiero decirle a usted, si usted quiere ser usado por Dios, que Dios lo toque a usted. Pídele al Señor que ponga su mano sobre usted para que usted pueda hacer grandes cosas por Dios.